Capítulo 6. Entrevista. El único médico civil que Mao Mao conocía con experiencia en viruela era Kokuyou, un joven con media cara marcada por las secuelas de la enfermedad y una historia personal nada sencilla. Aún así, tenía un carácter tan ligero que ni la mala fortuna parecía afectarlo. En cuanto terminó la reunión, Mao Mao le envió una carta. Podría haberlo hecho yo, pero como ella había sido quien lo propuso primero, asumía la responsabilidad. Después de todo, era su recomendación. La respuesta no tardó en llegar y fue exactamente lo que esperaba. ¡Claro que voy! ¡Genial!, escribió Kokuyou con su entusiasmo característico. Parece un médico, por lo menos, dijo yo mientras leía la carta, con una mezcla de resignación y asombro. No era la primera vez que ese hombre rompía los moldes. En una ocasión, incluso se había disfrazado de mujer para intentar rendir el examen de dama de la corte, así que era lógico que aceptara una orden del gobierno sin pestañear. Junto con la efusiva carta de Kokuyou había llegado otra, mucho más gruesa. Cuando Mao Mao y yo la abrieron, se encontraron con una carta cargada de dramatismo, como si fuera una súplica escrita por una esposa afligida para impedir que su amado partiera el frente de batalla. ¿Desde cuándo se casó con el médico?, murmuró yo. Mao Mao no sabía si lo decía en broma o con algo de genuina sospecha. La carta, empapada en algunas partes por marcas de lágrimas, estaba escrita con una pasión que casi rozaba la tragedia. El mensaje, sin vueltas, se resumía así: no se lleven a Kokuyou. Es conmovedor, dijo yo, ladeando la cabeza mientras leía. Era obvio que esa carta pesaba el doble que la del propio interesado. ¿Ese tal Sasen es el que ahora tiene una farmacia en el barrio del placer?, yo preguntó curiosa. Sí, respondió Mao Mao. Mao Mao ya sabía que Sasen dependía demasiado de Kokuyou, y aunque en parte era culpa suya por no haber intervenido antes, ahora había decidido que lo mejor sería poner algo de distancia entre ellos. Este era, sin duda, el momento perfecto para eso. De cualquier forma, Kokuyou había venido encantado, completamente ajeno al drama de Sasen, así que lo llamaron sin más preámbulo. Estaba claro que, a estas alturas, era mejor aprovechar su entusiasmo antes de que algo lo distrajera. Los examinadores estaban conformados por el Dr. Liu, el anciano médico, un médico superior, y Luo Min, el mismo que Mao Mao conocía de sobra y llamaba con cierta ironía mi viejo. El médico anciano había decidido quedarse un poco más solo para ver con sus propios ojos cómo era el famoso Kokuyou. Si iba a depender de él, al menos quería confirmar de qué estaba hecho. Mao Mao y yo estaban en una esquina de la sala, cumpliendo funciones de secretarias por ser las responsables de su recomendación. Vestía mejor de lo habitual, lo cual era decir mucho. Aún así, seguía siendo el mismo de siempre, desenfadado, sonriente, completamente ajeno a la solemnidad del momento. Se sentó frente al grupo de examinadores sin perder la compostura. Se quitó la tela que cubría parte de su rostro, dejando a la vista las marcas de viruela que cruzaban una cara, además de atractiva, simétrica. Justo por eso, las cicatrices resaltaban más, como un recordatorio visible de que había sobrevivido. Soy Kokuyou, es un placer, respondió él con una sonrisa amplia y despreocupada. Tengo entendido que tienes experiencia tratando casos de viruela, ¿es cierto?, preguntó con un tono seco pero atento. Como era de esperarse, quien dirigía la entrevista era el Dr. Liu. Kokuyou sonrió como siempre, mientras narraba su desdicha con una ligereza que desesperaba a todos. Ese hombre podía hablar de cosas espantosas como si nada. ¿Quieres decir que enfermaste gravemente como resultado de un intento de prevención?, preguntó Luo Min con su franqueza implacable. La sala se sumió en un silencio incómodo. Bueno, éramos gemelos, explicó Kokuyou. Mi maestro quería comparar los efectos del pus virulento y del pus más débil en condiciones iguales, así que me puso el más fuerte a mí y a mi hermano el leve. Era un experimento en humanos, no una medida de prevención. Los médicos del palacio también están realizando experimentos de medicamentos en la clínica de la ciudad, pero no están haciendo cosas tan terribles como el maestro de Kokuyou. ¿Y el resultado final?, insistió uno de los médicos. Bueno, yo desarrollé síntomas bastante graves, pero mi hermano solo tuvo fiebre leve. Ni siquiera le quedaron cicatrices, respondió Kokuyou con su habitual tono despreocupado, como si no estuviera narrando una de las historias más cuestionables que los presentes habían escuchado en toda su vida. ¿De dónde obtuvo el pus que le aplicó a tu hermano?, añadió otro médico algo más tajante. ¿Y ese maestro tuyo, dónde está ahora?,
preguntó otro médico examinador. La atención de los médicos pronto dejó de centrarse en la entrevista. Lo que realmente les interesaba era el peculiar experimento al que Kokuyou había sido sometido años atrás. Incluso Mao Mao, desde su rincón, no podía evitar sentir curiosidad. Mi maestro murió, no dejó registros, y ahora estoy igual que todos ustedes, sin saber qué hacer, concluyó encogiéndose de hombros como si nada. Entonces, ¿tu hermano tampoco llegó a entender nada del experimento? En la sala se generó un silencio denso, seguido de una exhalación contenida. Mi hermano también murió, dijo Kokuyou sin cambiar el tono liviano. Se impactó al ver mi rostro lleno de marcas y... bueno, terminó colgándose. Ah, y antes de eso, apuñaló al maestro, así que él también murió. Eso es brutal, pensó Mao Mao con una mueca difícil de ocultar. Lo que sabía de la muerte del maestro de Kokuyou ya le parecía lamentable, pero la realidad superaba cualquier conjetura. Yo se había puesto pálida y los médicos presentes se mostraban visiblemente incómodos. Solo Longmen lo miraba en silencio, con tristeza. Si bien el viejo era conocido por su aura de infortunio constante, Kokuyou no se quedaba atrás. Hace más de 10 años de todo esto y aún sigo intentando descifrar la investigación de mi maestro. Pero no es nada fácil. Traje algunos materiales que he memorizado o investigado con el tiempo. ¿Quieren verlos? Ofreció Kokuyou agitando un pequeño fajo de notas con gesto entusiasta. Aunque el tono de Kokuyou fuera informal, sus materiales dejaban ver que había estudiado el tema con seriedad. El Dr. Liu los recibió en silencio y empezó a revisarlos uno a uno. Luego se los pasó al Dr. Longmen y finalmente a los demás presentes. Los documentos que había traído parecían legítimos. El médico anciano asintió en varias ocasiones mientras los hojeaba con concentración. ¡Qué curiosidad!, pensó Mao Mao mientras intentaba acercarse para leer por encima del hombro, pero fue inútil. Solo le quedó esperar a que después Kokuyou le mostrara directamente los apuntes. ¿Qué estará escribiendo? Mao Mao se acercó y sacudió suavemente el hombro de Jo. Ella estaba tan concentrada que ni siquiera levantó la cabeza, aunque también se veía demasiado pálida. Todavía no has terminado tu labor de escriba, ¿recuerdas?, dijo Mao Mao en voz baja al notar lo pálida que se veía su compañera. Sí, murmuró mientras sus dedos se movían torpemente sobre el papel. Jo se apresuró a tomar notas, claramente describiendo partes del pasado de Kokuyou que ni siquiera ella conocía. ¿Qué significa inmunidad de por vida?, repitió el anciano médico intrigado. Es una palabra que mi maestro usaba de vez en cuando. Viene de su país y significa que una vez que contraes una enfermedad, no vuelves a padecerla jamás, explicó Kokuyou con su tono habitual relajado pero claro. De hecho, para probarlo, añadió Kokuyou con ese tono tan casual. Cada 3 años aplicaba en mí mismo una cosa guardada con el virus, pero nunca me volvió a dar nada. Así que, bueno, el término que uso para explicarlo es más o menos lo que ustedes llaman inmunidad de por vida. El anciano asintió con lentitud, tomando nota. Los demás pasaban los documentos en silencio. Claro, si el número de casos aumentara, tal vez surgirían excepciones, pero en general, se tiene la idea de que una vez enfermas, ya no vuelve. Kokuyou se encogió de hombros tranquilamente. Por supuesto que no puedo afirmarlo con certeza absoluta, agregó mientras inclinaba la cabeza. Pero en lo que respecta a la viruela, nunca escuché de un caso de reinfección. Al menos, yo he visitado varias veces pueblos que habían sufrido brotes y nunca oí que alguien la contrajera 2 veces. Los 4 médicos presentes parecían haber llegado a un consenso. Aunque Kokuyou no lo afirmaba con rotundidad, su actitud transmite una confianza peculiar y por eso mismo tenía peso. ¿Podemos copiar tu material?, preguntó el anciano médico. Kokuyou, sin perder la sonrisa, no dio respuesta inmediata. Como siempre, se limitó a mostrar esa expresión relajada, sin dejarse arrastrar por el formalismo del momento. El Dr. Liu levantó la mano mostrando 5 dedos. 50 piezas de plata, declaró. Es lo que te pagaremos por dejarnos copiar los documentos. Sí, respondió Kokuyou tranquilamente. Mao Mao sabía por experiencia que Kokuyou, a pesar de ser un aire despreocupado, sus
sentido del dinero era meticuloso. Había tenido que ceder más de una vez en sus negociaciones con él. Además, el trabajo no será en la corte. Tendrás que viajar a una región lejana y pasar un tiempo prolongado fuera de la capital. ¿Eso te parece aceptable? Y, como era de esperarse, Kokujou seguía con la misma expresión encantadora y ambigua. Mientras los médicos se preguntaban por qué aquel médico no decía nada y solo sonreía, Mao Mao alzó los dedos y formó discretamente el carácter de dinero para los demás. Aún no habían hecho una propuesta salarial formal, solo estaban tanteando el terreno. Te pagaré 2 monedas de plata por día, ofreció finalmente Liu, rebajando su propuesta. ¿Por qué esa cifra?, se preguntó Mao Mao. Los otros médicos se miraron entre sí, desconcertados. Kokujou no respondía con palabras, solo seguía sonriendo, inmóvil, salvo por un sutil movimiento de los dedos, como si calibrara el momento exacto para aceptar. Desde su rincón, Mao Mao observaba el intercambio con una ligera fruncida de ceño. Va a ganar más que yo, pensó Mao Mao con fastidio silencioso. 2 monedas y media. No, mejor aún, 3 al día. ¿Qué te parece?, dijo Liu, midiendo la reacción con cuidado. Kokujou seguía sin moverse. Lo que ahora le ofrecían era más alto que el salario de un médico novato. El número exacto en la propuesta de pago se debía seguramente a que estaban a punto de integrar a un completo externo. Aunque Liu tenía autoridad para ello, decidirlo por su cuenta podría traerles dolores de cabeza administrativos más adelante. En una situación normal se habría ofrecido una cifra baja al inicio e ido subiéndola poco a poco, pero claro, Kokujou nunca fue alguien que siguiera el guión. Está bien, 5 monedas de una vez. El Dr. Liu estaba siendo así de generoso porque no quería tener que estar negociando esto por horas. El asunto apremiaba y el papeleo de su oficina ya era lo bastante engorroso sin sumarle obstáculos salariales. Kokujou finalmente aceptó. ¿Estará bien? 5 monedas de plata. Eso es como el sueldo de un médico de alto rango, murmuró casi sin aliento. Yo, cada vez más inquieta, le di un pequeño codazo a Mao Mao. Cuando uno es una pieza difícil de reemplazar, se vale pedir lo que corresponde. Si esto fuera mercancía, podríamos hablar de 10 o hasta 100 veces ese valor, ¿no cree?, añadió Kokujou, todavía con ese tono alegre que no dejaba saber si hablaba en serio o en burla. Está siendo sorprendentemente arrogante con el Dr. Liu, pensó Mao Mao, ligeramente impresionada. Por un instante pareció que Kokujou iba a exigir más y Liu titubeó. Sin embargo, el entrevistador levantó 3 dedos con calma. No necesito 5 monedas de plata. Con 3 de plata al día estaré encantado, dijo Kokujou, esbozando su sonrisa de siempre. Y sobre el transporte, la cama en la asignación y la comida, confío en que lo tendrán todo listo por separado. Era evidente que detrás de esa sonrisa constantemente se escondía alguien que sabía exactamente lo que valía y cómo negociar cada cobre. Ese no es problema. Perfecto, y en esos casos, el pago extra se mantiene, ¿cierto?, añadió Kokujou con una voz inocente que no engañaba a nadie. Sí, tantos como necesites. Eso se puede arreglar sin problemas, afirmó Liu con una exhalación resignada. ¿Y los días de descanso serán regulares?, preguntó Kokujou, ladeando la cabeza con ese aire suyo de quien ya sabe la respuesta, pero disfruta hacer las preguntas. Tendrás días libres, dijo Liu, pero si falta personal, puede que debas cubrir turnos adicionales. En ese caso, se te pagará un extra por cada jornada. Además, una vez asignados los descansos, como hay sospecha de infección, no puedes salir libremente del pueblo. ¿Pero será un problema? Por supuesto que no, eso es lo básico, respondió con su característico tono desenfadado. Y finalmente, Kokujou esbozó una sonrisa satisfecha. Los otros médicos dejaron escapar un suspiro aliviado. Al menos por ahora, los términos estaban acordados. Pero Mao Mao, juro que lo sabrás, porque un día tú también caerás.